Dios les bendiga, amigos y hermanos, donde quiera que se encuentren. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Discúlpenos por nuestra, ¿cómo se llamaría? Pues falta de pericia en las redes. Nosotros estamos predicando y de repente apenas ya vamos encaminados y apenas vamos a empezar. Así que les bendecimos en el nombre del Señor Jesús donde están. Y a los que están aquí presenciales, una disculpa porque como que parece que repetimos algunas cosas por situaciones técnicas. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Les decía yo, en Hebreos capítulo 13, verso 8, está un verso que es una joya hermosa, que dice: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Esa escritura está abrazada en medio de dos versos, donde primeramente habla de orar por los pastores. Y luego después dice que nos sujetemos a nuestros pastores como quienes han de dar cuenta, como quienes, dice, no dice que quienes todos nos darán cuenta, sino como quienes han de dar cuenta de nuestras almas. Al encontrarse ese verso 8, en medio de esos dos pasajes o versos, nos habla de algo muy interesante. Nos habla del principio de autoridad. Y nos habla de que para estar y funcionar y recibir las bendiciones de los principios de la gracia de Jesucristo, hay que estar bajo autoridad. Este pasaje de Hebreos 13:8 es un mensaje que nos ha ayudado mucho a predicar el evangelio donde vamos, porque nos habla de la trascendencia, nos habla de la eternidad, nos habla de la grandeza, nos habla de la inmutabilidad de Jesucristo, quien es el mismo del Antiguo Testamento, el mismo del Nuevo Testamento y el posttestamentario, o sea, hasta nuestros días. Porque para los apóstoles y profetas de aquellos tiempos, ahorita serían por los siglos de los siglos. El apóstol luego nos diría: a quien nos han alcanzado los fines de los siglos. Y llegamos a una época bastante oscurita. Mateo capítulo 24 y 25 nos habla un poquito de las situaciones que estamos viviendo y viviremos. Una de las cosas más difíciles, si usted me permite, es la tibieza o la frialdad de la fe. La fe no se enfría de por sí sola, no, se refiere a la tibieza o frialdad nuestra, los cristianos, los creyentes. La fe sigue siendo fe. Y la fe sigue teniendo el mismo origen, la palabra. Y tiene el mismo sustentador, Dios mismo. La fe no como un conjunto de creencias, sino la fe como una cuestión de relación con Dios. La fe como una declaración de vida. La fe como aquello que nos lleva más allá de nuestros miedos y límites. La fe que nos hace declarar lo que no es, como ya teniéndolo en la mano. Lo que nos habilita para caminar cuando no hay camino. La fe que nos habilita a vivir y a declarar las cosas como que ya las tenemos hechas. No como un conjunto de creencias o de filosofía o una religión X. La fe como la que practicó Jesucristo cuando nos enseña y se escribe por allá en Marcos capítulo 11 versos 22 al 24, cuando andando con sus discípulos, pasando por cierto camino, de repente tiene hambre y se acerca a una higuera. Eso es lo que registra nuestra Biblia. Y se acerca para buscar higos en el camino del desierto y no encuentra fruto aparte, porque dice que no era tiempo de frutos. Y Jesús maldice aquella higuera. La maldición que le dice es: nunca más nazca fruto de ti. Y se va. El evento aquel se lo llevan los discípulos en la mente, pero no vieron el milagro acontecer. Un milagro a la inversa, un milagro como no estamos acostumbrados a que sucedan, ni tampoco queremos que nos suceda, ¿verdad que no?
que alguien nos diga una palabra mala y se cumpla. Se llama maldición. Lo opuesto de eso es la bendición, lo que provoca milagros creativos, lo que provoca sanidades inmediatas. Sería lo contrario. En este caso fue una declaración inversa, una maldición donde le dice a la higuera: nunca más nazca fruto de ti. Parece que el Señor andaba con mal temperamento, pero no, Él no lo hizo así. Era una enseñanza que estaba hilvanando para sus discípulos. Ni tampoco les dijo en el camino: miren, cuando regresemos van a ver lo que le pasó a la higuera. No se fueron. Pasaron eventos y milagros allá donde llegaron y regresaron de nuevo por el mismo camino. Y cuando regresaron los discípulos, se percataron ellos de que la higuera que Jesús había maldecido se había secado. Habrían quienes venían con la curiosidad de ver qué había sucedido con aquella planta. Yo, desde de mi cultura y de mis investigaciones, les he dicho que se refiere no a una higuera de los higos que conocemos aquí en nuestros pueblos. Se refiere a una planta del desierto llamada nopal. Y el nopal es una planta atmosférica que no necesita mucha agua y que no necesita cuidados prácticamente de nadie. Jesús se acercó en todo caso a buscar tunas, como les llamamos aquí en el norte, noreste de México, porque cuando tú comes tunas, o ¿qué otras plantas hay de esas que parecen tunas? Ayúdenme. Pitayas, ¿mande? Pitayas, ¿verdad? Y también hay otros por ahí, déjenme acuerdo de las biznagas, hay unas que se llaman limas. Y así le puedo seguir con diferentes plantitas y frutos de las zonas desérticas, que cuando tú andas o semidesérticas en el desierto puedes comer el fruto y no solo te va a alimentar, te va a quitar la sed. Aparte, algunas son muy dulces, van a provocar que se te suba un poquito ¿cómo se llama así? La glucosa, y la debilidad propia de la deshidratación se quite. Así que la tuna cumple un papel muy importante, máxime cuando andas en el desierto. Queda a todas luces que Jesús anduviese buscando por ahí uno de estos frutos. Por situaciones culturales que ahorita no voy a explicar, entendemos eso, pero déjelo como quiera. Usted quiere creer que es un higo de higuera de esas normales, está bien. Entonces, Jesús se acerca y finalmente, como no encuentra fruto, maldice a la higuera. La higuera, cuando regresan los discípulos, se fijan en aquel árbol o aquella planta y se secan. Le dicen al Señor: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Entonces Jesús aprovecha aquella curiosidad de ellos para decirles: yo les he dicho a ustedes que tengan fe, la fe de Dios, y pueden decirle a las cosas y pueden creer las cosas y decirlas con todo su corazón. Lo que ustedes digan va a suceder si no lo dudan. Pueden decirle a este monte que se traspase al corazón de la mar y va a suceder, porque ustedes lo dijeron con todo su corazón, no dudaron. La duda parece ser parte de nuestra vida. Nacimos en medio de un ambiente de dudas, donde a veces la gente nos enseñó a dudar, a desconfiar, a vivir llenos de incertidumbre, de miedos. Eso nos acarrea hasta ansiedad de repente de no saber qué va a pasar el día de mañana, porque la duda es parte natural del ser humano, tristemente. Pero cuando tú aprendes a vivir en la fe del Hijo de Dios, ya no te atormenta el mañana, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Pero el punto ahí es que Jesús dice esta palabra, y esa es la fe a la que nos está enseñando el Señor Jesús, a tomar las palabras y a decirlas con confianza, sabiendo en primer lugar que no estamos hablando como cualquier gente, sino que somos ¿hijos de quién? De Dios, hijos e hijas de Dios. Entonces Jesús les dice: tengan la fe de Dios. Esa es la expresión: tengan la fe de Dios, la fe de aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Entendemos y leemos por allá en Hebreos capítulo 11
versos 2 en adelante, dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe también, dice verso 3, entendemos haber sido constituido el universo, no el mundo, no el planeta, no un ecosistema pequeño, no, el universo, el cosmos. Entendemos que ese cosmos se constituyó, fue hecho de lo que no se veía. Dios habló la palabra. Colosenses nos enseña un poquito acerca de la obra, de cómo Jesús creó todo por Él. Dice que todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Todo es un personaje muy importante, y esa es la fe a la que nos invita a llegar a nosotros. Pero hemos dudado, y entre más religiosos y más conocedores a veces de los teoremas cristianos somos, nos llenamos más de dudas, porque aprendemos a poner la vista más en lo sensorial, en lo temporal. A veces inclusive competimos y nos comparamos unos a los otros. Yo he conocido predicadores muy sencillos, muy simples, que a veces inclusive ignoran correcto de cómo interpretar o decir correctamente las Sagradas Escrituras, pero creen la palabra. Y ves gente recibiendo sanidades y milagros porque ellos están operando en un terreno de fe absolutamente. Le dicen, la gente recibe y la gente es sanada. Entonces yo hoy les invito para que nos aferremos a ese evangelio, a ese viejo evangelio, no el evangelio que luego crearon algunos en el 313 para acá. No, el evangelio anterior, el evangelio que no era parte del gobierno de una institución religiosa, el evangelio que era parte de la creencia personal de cada quien, que era una fe genuina, personal, donde te arriesgabas de creer, donde te corrían de la casa por creer a este evangelio, donde te excomulgaban de las religiones y el gobierno religioso, los sistemas religiosos de gobierno te perseguían por creer ese evangelio que te hacía creer en el Dios Todopoderoso, en aquel que te da identidad, en aquel que te da dignidad. Primeramente te hace saber que tú eres único, que Dios no creó personas en serie, sino que Dios te creó único en medio de todo este planeta. Te creó como una persona única e irrepetible y puso en ti dones y talentos. El Salmo 68:18 nos dice el propósito para que Dios puso dones o talentos en ti. Los puso para vivir y operar a través de ti. Tú tienes dones únicos que nadie más tiene. Aunque sean dones de sanidades, operarás de manera diferente como operan otros. Dones de ciencia, dones de sabiduría, dones de discernimiento, lo que tú quieras, vas a operar diferente porque tú eres único, eres única. Pero tienes que aprender a desarrollar esa, primeramente, identidad. Eres hijo de Dios, la unicidad, donde no hay otra persona como tú. No te creas igual que otro ni te compares con nadie, porque Dios te creó único. Bien conmigo, Dios me creó único. A ver, de vuelta. A ver, las mujeres y hombres, 1, 2, 3. Se oyen mal las mujeres. A ver, mujeres solas porque nos ganan. 1, 2, 3. No, hombre, veo unos hombres diciendo con las mujeres. Dije mujeres, no más. Aunque le hagas finito, eres hombre. Aunque hables delgadito, eres hombre. Ok, así, mujeres, 1, 2, 3, Dios. Ahora, hombres. Ahora todos juntos. Ya está más parejo el tiro. Dios te creó único o única y puso en ti dones y talentos específicos para vivir a través de ti. Salmo 68:18, y la Biblia dice muy claro, y también lo puso en los rebeldes. O sea, no importa cómo eres, Dios puso dones en ti, talentos y capacidades, porque si tú puedes creer en Él y caminar en Él, si sin caminar en Él tienes los dones y talentos, ¿te imaginas los que caminan en Él? ¿Te imaginas los que caminan en Él? Eso es importante que lo creas. Por eso tú tienes que entender eso. Aparte, tienes un propósito en tu vida. Dios te creó para la alabanza de la gloria de su gracia.
Dios te creó para este tiempo. No vivas lamentando, deja de vivir como víctima. Las víctimas andan lamentando a ver por qué nacieron de tal o cual forma, por qué les tocó nacer en este rancho, en este pueblo, en esta familia. Deja de lamentarte, deja de ser una víctima. Levanta el rostro y agradécele a Dios: para este día naciste. ¿Oíste eso? Para este día naciste, dilo: para este día nací. Para estos tiempos, personas como yo. Para estos tiempos, personas. Había una muchachita, jovencita, huérfana, viviendo en una época donde las mujeres prácticamente no valían. Una tierra donde las mujeres hasta la fecha las tienen muy denostadas. De repente sucede un evento catastrófico en el Palacio Real. Y a la reina, por situaciones que ni voy a entrar ni a favorecer si estuvo bien o mal el tiro, quién sabe, pero la quitaron de reina. Vámonos, para abajo. Y la sacaron del reino y la mandaron a vivir allá en su casa. Váyase, ya no es reina. Tendrá riquezas y tendrá lo que quiera, pero ya no es reina. Y se juntaron los consejeros de aquel rey y le dijeron: pues búscate otra, hombre, otra que sea reina, hombre. Y el rey dijo: pero hombre, ¿cómo le hago, hombre? No, dijo: no hay problema, convoca a todas las tribus, a todos los pueblos de todo tu reino, de todas las naciones que tú gobiernas, y que traigan las mujeres más hermosas. Se cuenta que fue el primer certamen de belleza. Órale. Y empezaron a moverse. ¿Tú crees que esa muchachita se iba a meter un certamen de ese nivel? Sola, huérfana, o sea, con todos los traumas propios de esa situación, con todos los arreos que podía traer una muchachita que no tenía madre ni padre, seguramente pobre, arrimada. Pero hubo alguien, un tío que tenía. Algunos dicen que era un primo, la Biblia dice que era un tío. Se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba la muchacha? No, el nombre de ella. Ese es un seudónimo que toma luego. Adasa. Adasa. La empezó a preparar el viejito aquel, le dijo: remétete. Y la aventó. Y oye, y la metieron al palacio y la metieron en la competencia. Oye, y que se queda prácticamente como una de las seleccionadas. Y siguió el curso de la historia y finalmente se queda con el título de Miss. ¿Cómo se llama la ciudad? Susa. Azusa. Se quedó como la Miss Susa, ¿verdad? Y órale. Y llegó el día en que tenía el título de reina, pero ya estaba bien cómoda. Donde suceden eventos catastróficos y determinaciones de personas que confabularon en contra de su gente. Y entonces Mardoqueo, para los que están ahí leyendo, buscando dónde era esta historia, en el libro de Esther, le dijo: para un tiempo como este has nacido. ¿Oíste? Para un tiempo como este. Tú no estás ahí por casualidad, estás ahí porque Dios te quiso poner en esta vida y en esa posición para un tiempo como este. Y tú no estás aquí para cualquier cosa, estás aquí para enfrentar la vida y para representar a Dios aquí en la tierra. Hoy lo que dije, estás aquí no por casualidad, estás aquí para glorificar al Señor. Necesitas dejarte de lástimas y dejar tus traumas y dejar tus tristezas y dejar tu violencia y dejar tus angustias y creer que el mensaje que tienes tú es más poderoso que cualquier mensaje, que tú tienes el evangelio de Jesucristo y que tú eres el mensajero o mensajera para esta generación, para esta, pero dígalo con ganas, ¿para cuándo? Para esta. Pero si tienes todas tus situaciones
de retrógrada, de retraído, de traumado, de amargado, y siempre andas viendo a ver que me lastimó aquel y que me lastimó el otro y que me dijo y que no tengo esto y que yo no tuve aquello y que, hombre, deja de ese pasado. Pues si cuando Cristo te salvó, te puso en la posición de hijo o hija de Dios, el pasado queda atrás. No en balde escribe el apóstol Pablo una expresión muy interesante que dice: las cosas viejas. Y ¿sabes qué? Aún el día de ayer ya está viejo. Aún el día de ayer ya está viejo. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad. Toma la palabra, toma el mensaje, toma el cántico que está en tu boca y empieza a proclamar las verdades de Dios. Hay gente que necesita que tú despiertes y hables el mensaje del Señor. Ten la fe para declarar la palabra. Mardoqueo no era predicador, pero le sembró la semilla a esta muchacha. Órale, para una hora como esta naciste tú. Vámonos, hazlo. Es más, la desafió, le dijo: mira, si tú guardas silencio, como quiera respiro y liberación vendrá para el pueblo, pero tú no creas que vas a escapar. Así que órale, así tú también. Si tú te callas, como quiera Dios va a mandar otros mensajeros. Va a haber quien ore por la persona, va a haber quien le dé la palabra, pero tú no vas a escapar. Por eso te conviene más anunciar las buenas nuevas y ser el mensajero o mensajera de la redención de Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te tengo buenas noticias: Él es el obrador de milagros. Yo tengo 45 años en este camino, casi 46. Los tiempos más felices de mi vida son estos. Pues ya fue mucho baile, no, 45 años de alegría. Bendito Dios, sigo bailando. Usted no baila porque no. Tiene todo para bailar, tiene todo para alegrarse, sí, tiene todo para bendecir al Señor, tiene todo para ser feliz. No es feliz porque no quiere, porque a usted se le ha provisto todo: dones, talentos, bendiciones, y un Dios eterno que dice: yo te tomo de la mano derecha. No temas que yo estoy, no desmayes que yo soy el que te esfuerzo, el que nunca te dejará y nunca te desamparará. O sea, ¿qué más quieres? Entonces, eso es muy interesante. Entonces, Jesucristo nuestro Señor en este siglo XXI sigue confirmando su palabra. Lo que necesitas tú es tomar esa palabra y llevarla más adelante. Primero, predícatela tú. ¿Primero qué? Primero, predícatela tú. Ponte enfrente del espejo. Cuando amanezcas medio decaído, media decaída, medio desanimado, medio desanimada, que las hormonas te andan traicionando y sientes que no te calienta ni el sol y sientes que te duele el esqueleto rumbero que traes y que los músculos no te responden muy bien, párate frente al espejo y declara la palabra sobre ti mismo. ¿Oíste lo que dije? Y declara la palabra sobre ti mismo, sobre ti misma. Antes de que salgas a la calle, préndete, conéctate con Dios y luego háblate la palabra. O sea, tú no eres una persona de casualidad, estás aquí con todo el propósito y determinación de Dios. Jesucristo, cuando llamó a los discípulos, los llamó, y hace días, ayer les compartí sobre el llamamiento. O sea, no eres salvo por tu propia determinación de salvarte. Tú te salvaste. Algunos, y yo lo digo de mí, yo ni siquiera andaba pensando en Dios cuando Cristo me salvó. Honestamente no. Yo no andaba con que a dónde iré, me varía por encima, ¿cómo le hago? ¿Dónde me acerco? ¿A qué iglesia voy? ¿A quién me persino? No, yo no andaba pensando en eso. Yo traía mi propio rollo, mi propia vida, mis propias ideas, pero que llega el poder de Dios y ¡pum!, que me salva de una manera que ni cuenta me di. Para cuando acordé ya estaba ahí con una situación interna, hasta que finalmente doblé las rodillas ante el Todopoderoso y le dije: si existes, hazme esquina. No sabía cómo hablar bonito. Si existes, hazme esquina. Y prum, me derribó el Señor, me transformó el alma. Y no digo que soy perfecto, ni nunca lo he dicho, pero aquel día me empezó a cambiar las tinieblas en luz, la maldición en
bendición, y todo aquello que yo traía de males, traumas, resentimientos, amarguras y corajes se me fueron quitando, y ya no aprendí a no odiar, a no vivir enojado con la gente. Cuando estás en el ministerio, mira, te vuelves loco si todo lo agarras personal. Si vives enojándote por esto y por lo otro, tienes que aprender a caminar, a amar a la gente, independientemente de cómo se comporten. Y esto se los comparto en el sentido de que tú vas a anunciar la palabra, porque a ti te llamó el Señor, no te llamaste tú, no te salvaste a ti mismo, no te elegiste a ti mismo. Él te eligió a ti y te eligió para que seas primeramente salvo, salva. Y luego te mete al proyecto salvador, donde te sana para que seas sanador, donde te salva para que lleven la salvación a otros, donde te ministra para que seas un ministrador. ¿O se escucha eso? Bueno, ¿se escucha? ¿Se entiende? Entonces, y tú te conviertes en el administrador de los misterios. ¿Te conviertes en qué? Administrador, en aquel que tiene la capacidad de empapar a otros de aquello que el Señor le ha dado. Jesucristo hasta el día de hoy sigue operando maravillas. En los tiempos antiguos tenemos registros de cómo el Señor echaba fuera a los demonios, de cómo el Señor sanaba a los leprosos, de cómo el Señor sanaba a los ciegos, de cómo el Señor daba la vista a los ciegos, a los oídos, le recuperaba el oído, y en fin, hacía muchos milagros. Empiezo a concluir el sermón. Cuando yo empecé a predicar el evangelio, todavía estaba en el seminario, todavía era estudiante de instituto. En el instituto donde yo estudié, estaba 6 meses y te aventaban para afuera unos meses que le llamaban prácticas, y nos mandaban, órale. Y recuerdo al doctor Bill Brown, que el Señor lo bendiga, todavía vive por allá, no sé si en Canadá o dónde está, ya muy viejito, de 90 y tantos años. Pero el Señor me prestó un proyector, no videoproyector, no existían, un proyector de 16 milímetros. Me prestó como 6 películas u 8 películas. Traía una que se llamaba Elías y los profetas de Baal, no sé si alguien algún día la vio. Una vieja película que todavía alcancé a pasar aquí yo. Traía otras del doctor T.L. Osborne: Oro Negro, Pasión Filipina, Cosecha Javanesa, y así le puedo seguir con varias que traía. Las que más me gustaba pasar eran las del doctor Osborne, pero curiosamente eran películas, y son películas que no tienen actores, son documentales a los lugares donde el doctor iba. No estoy predicando acerca del doctor, estoy dando un testimonio, ya para concluir. Son documentales donde él iba a predicar. Primero hacían como una recopilación de la cultura, de las creencias de la gente, y luego pasaban eventos de las campañas, sucesos de las campañas, y luego pasaban los milagros con gente de carne y hueso, que les pasaban los milagros, los documentaban donde iban enfermos y luego donde el Señor los sanaba. Ese no es el punto. El punto es que cuando ya acababa la película, yo estaba chaval, como de unos 19 años, por ahí, 18 años, yo creo todavía, casi 19, y me decía la gente: jovencito, ¿y usted cree que lo que pasaba en la película puede pasar aquí? ¿Qué cree que me pasaba a mí? Pues me obligaban. Oh, sí, Jesucristo puede. De veras puede. Sí, pero pues usted tiene que creer de todo corazón. Y luego había gente bien chispa que me decía: ¿y usted cree? Pues sí, pues yo estaba chaval, no hombre, pues sí, yo creo, pues sí, yo oraba por ellos. Pero eso me desafiaba porque veías a un señorón de aquel tiempo que conmovía a los continentes asiático y africano y hasta el europeo. Y yo era un muchachito de 19 años, 18, casi 19, que traía películas de él. Yo no tenía una fe propia, por así decirlo. En ese rato tenía que ver lo que estaba pasando.
Y me retroalimentaba y luego la gente decía: ¿usted cree que puede pasar lo que pasó en la película? Sí, sí puede pasar, pero ¿es cierto eso? Sí, esa no es una película, es un documental. Nada más que los documentales de aquel tiempo pues se documentaban en películas de 16, de 8 o de 16 milímetros. Yo traía de 16 milímetros. Y vi muchos milagros suceder. La gente ser sanada de diferentes males. Yo no era el gran predicador, pero yo andaba haciendo lo que podía hacer con mi fe infantil que yo tenía, porque yo no era ni hijo de predicador, ni predicador propiamente dicho. Era un hombrecito, un muchachito que andaba anunciando el evangelio, que me dieron unas películas: ten, llévate esto y predica con ellas. Pues órale. Entonces hoy yo les quiero invitar a ustedes para que, a la luz de eso, de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes han oído, a mí el Señor me ha permitido ver muchas cosas y he procurado testificárselas. Algunos de ustedes son beneficiarios de milagros. Si se les han olvidado o si los han hecho menos, eso ya no es mi problema. Oiga lo que dije, eso ya no es mi problema. Pero aquí hay gente que ha sido beneficiaria de milagros. Y yo siempre he dicho: si el Señor te ha permitido ser beneficiario de algún milagro, es porque tú eres capaz de hacer milagros como esos en otros con el poder de Jesucristo en ti. Créeme, tú puedes, porque ¿quién mejor que tú que has recibido eso? ¿Se escuchó eso? Que tú puedes decir: a mí me sucedió, a mí me pasó, Jesucristo puede hacerlo. Así que cree la palabra y la gente va a empezar a creer. Pero tú tienes que creer primeramente de una manera verdadera y poderosa en Jesucristo, tu Señor. Creer que estás para este tiempo, que no es una casualidad que tú estés vivo en esta época, que tienes un mensaje que nadie más tiene, que tú eres único, que lo vas a predicar de manera única. ¿Se escuchó eso? De manera única. Y que no importa el pasado, como cuando tomé a Daza de ejemplo, no importa el pasado, el trasfondo que tú traes. A lo mejor llegas con muchas limitaciones, sin muchas herramientas a la vida, pero aquí está el Señor que te da todo el equipamiento, que te da la palabra profética más segura, que te da la fe para desarrollar y aplicarla en los tiempos que tú necesitas. Por eso es importante que tú te atrevas a anunciar las buenas nuevas. De nada me sirve y de nada te sirve a ti estar oyendo un predicador que te enseña el evangelio. A los 6 meses yo he dicho: tú debías de andar ya, abre un grupo en tu casa. Nomás dime: pastor, voy a empezar un grupo en mi casa. Nomás no vengas, hermano, el domingo no vengo porque empecé un grupo en mi casa, porque todo un zapatazo. Tienes muchos días para empezar tu grupo. El domingo tienes que estar aquí oyéndome de nuevo, porque necesitas seguirte, no tanto de mis predicaciones, sino de estar bajo autoridad. Tú tienes que llevar la palabra más adelante y empezar a probar que el evangelio que yo te predico funciona sin mí, funciona en ti y a través de ti, aunque yo no esté, porque el evangelio no radica en mí, radica en Jesucristo y en aquel que lo lleva, en aquel que cree, en aquel que dice: yo creo, Señor, di tu palabra y vámonos, y suelta la palabra. Entonces yo en esta hora les quiero animar para que tomen esta palabra de fe y la lleven más adelante, porque ustedes tienen eso, tienen las herramientas que Dios les ha dado, los dones, los talentos, las capacidades que el Señor ha puesto singularmente en cada uno de ustedes. Cuando usted empieza a soltarse, a hablar la palabra con su léxico, no se preocupe, no compita con nadie, no se me traume. Si algún día yo le corrijo, tómelo como eso: mi maestro me está corrigiendo y se acabó. Pero no diga como muchos losers que llegaron a decir: no, ya no digo ni amén porque me va a corregir. No, hombre, por favor, si el maestro no te puede corregir, entonces ¿quién? ¿Verdad que sí? Y cuando te corregimos es para que crezcas, no para que retrocedas, no para que digas: no, pues ya no hablo. Como aquella señora que un día fui y le dije: oye, mira esto y esto, corrígete. Dijo: no, pues si soy un estorbo en la iglesia ya no voy. No, si no vengo a decirte que no vayas, te vengo a decirte que te corrijas. Pues mira, qué fácil. No, pues si soy un estorbo ya no voy. Mira, o sea, te vas a machar a que va a seguir siendo la misma.
mejor no vas a ir, mejor te corriges, le dije, porque a eso vine, a decirte que te corrijas, que sigas asistiendo, pero que tienes que comportarte de esta manera en el Señor. Entonces, déjate moldear y lleva la palabra más adelante, porque este mundo está sediento. Así como vemos nuestras ciudades sufrientes de agua, hay una necesidad de agua espiritual. Pero las nubes o están estériles, o si están cargadas, no están soltando el agua. Esas nubes son ustedes. Y no lo inventé ahorita, ni crean, no diga, ay, qué bárbaro, qué invento. No, no, no. Lo dijo el apóstol, que hay gentes que andan como nubes. Ustedes sí tienen agua, pero vayan y suéltanla. Esta tierra necesita la irrigación de la fe, la irrigación de la palabra. Y ustedes tienen esa palabra, ustedes tienen esa fe. Créanla, háblense la palabra y luego salgan y compártanla. No pueden caminar como camina cualquier perdedor, cualquier idólatra, cualquier drogadicto. Enderécense, levanten la cara y díganle: mira, yo tengo la palabra para ti, deja de sufrir, yo tengo el mensaje, yo tengo la solución, déjame orar por ti. Habrá quien se enoje, no te preocupes, ni serás el primero con el que se enoje. Habrá quien te rechace, no te preocupes, no serás el primero al que rechacen. Pero habrá quien crea. Y en una de tantas vas a orar por alguien que hasta el Señor lo va a sanar. Te vas a maravillar de ver lo que el Señor puede hacer. Te lo dice alguien que ha visto cosas tremendas, que inclusive me he equivocado. Con este ejemplo concluyo, ahora sí. Una ocasión me dejaron el evento precisamente con el doctor Osborne. No sé si alguien estaba ahí de los que están aquí. Yo estaba interpretándole al doctor Osborne. Y un buen día dijo el doctor Osborne: el hermano Javier va a orar por los enfermos. Y se bajó el doctor Osborne y se salió de la arena donde estábamos. Yo sentí como que el espíritu de la audiencia se fue con el doctor, como que dijeron: no, pues ya se fue el mero bueno. Y se fueron todos anímicamente. Yo como quiera hice mi arenga y invité a orar. Ya me siguieron unos cuantos, los demás estaban como: pues ¿cómo vas a comparar al doctor Osborne con este predicadorcillo de arrabal? Sí, ¿cómo? Bueno, pasó ese día. Next day, de vuelta el doctor Osborne hace lo mismo. Dice: bueno, ahora el hermano Javier va a orar por ustedes. No me voy a ir. Yo creo que el viejito intuyó lo que pasó un día anterior. Aquí voy a estar, pero él va a orar. No, pues me agarré a hablar y a orar y todo. Y ahí voy. Voy a decir una cosa chusca para que vean cómo me he equivocado. Oré por los enfermos y la gente contenta recibió milagros. No, pues ya iba yo como un campeón entre la gente. Y hasta vi una señora en silla de ruedas y le dije: levántese, el Señor ya la sanó. No dijo usted que, dijo: ya me sanó. Pues levántese. Dijo: pues no tengo piernas, me sanó los pulmones. Gloria al Señor. O sea, yo pensaba que eran las piernas, ¿verdad? Yo no sabía de qué estaban. Yo me equivoqué, pero el Señor no se equivocó. Alaban al Señor. Le comparto estos ridículos para que vea. Si usted dice: no, y si hago el ridículo, yo lo he hecho, no llevo cuentas, pero he seguido predicando, pero he seguido desafiando a la gente a creer. Y les puedo contar anécdotas, muchas que me han pasado, pero esas las quise compartir para que se quiten los miedos, para que se quiten. Y uno de los miedos más tremendos es hacer el ridículo. No, que si no pasa, y si me equivoco, y si se ríen de mí. No les digo yo así bien valiente: levántese, el Señor ya la sanó. Y la señora: sí, amén, el Señor ya me sanó. Pues párese. Digo: si no tengo piernas, me sanó de los pulmones, yo traía oxígeno. Y sí, verídicamente ahí estaba el tanque del oxígeno. Entonces Cristo está esperándote. ¿Quién de ustedes le hará caso y dirá: Señor, yo voy a actuar en tu palabra? Quien vaya a hacerlo, póngase de pie. Pero hágalo, no vaya a salir con sus cosas, porque el Señor viene pronto
Y la iglesia que se va a llevar es a la iglesia que está trabajando, a la iglesia que anda haciendo, aunque sea el ridículo, pero anda jalando. Amén. Quítate tus traumas, quítate ese espíritu de competitividad que tienes, donde te comparas con otros y te frustras o te enojas. Deja de hacer eso. Somos un cuerpo. ¿Somos qué? Un cuerpo, y en el cuerpo hay diferentes miembros con diferentes funciones. Algunos son más protagónicos que otros, se ven más, pero no por eso son más importantes. Mi nariz se ve más que mi corazón, pero se me hace que yo podría vivir hasta sin nariz, con una de payaso que me pusiera, pero sin corazón, ¿cómo? Yo podría vivir hasta sin ojos. No me tomen la palabra, pero sí podría. Pero sin pulmones. Y no se ven. Lo dice Pablo. Entonces esta noche levanta tus manos y dile: heme aquí. Tú eres el mismo, mi Señor. Ayúdame a tomar mi fe. Ayúdame a retroalimentar mi fe. Ayúdame a tomar mi lugar que me corresponde y no abandonar el llamamiento que me has dado, a no hacer